Buenas tardes. Los vuelvo a saludar. Voy a silenciarlos a todos y les voy a pedir que tengan cuidado con los micrófonos. La internet que tengo está un poquito inestable, así que de repente se interrumpe, pero no se preocupen, se reconecta y vuelve de inmediato a funcionar. Como sé que aquí hay muchísimas mamás, aprovecho de saludarlas con un día de atraso, pero sigue siendo válido. Espero que las hayan celebrado como Dios manda, ¿no es cierto? Así que un saludo grande a todas las mamás. Muchas gracias. Voy a partir corrigiendo un error que cometí la clase pasada. Como aquí todo queda grabado, hay que tener cuidado con lo que uno dice. Y si uno comete algún error, hay que corregirlo. Yo dije, hay una escena, un relato que es cuando el discípulo que no nombra el Evangelio, el discípulo amado cuyo nombre no aparece, va con Pedro siguiendo a Jesús después de que lo arrestan, ¿ya? Y yo les mencioné que este discípulo era al que lo conocían, el que posibilitó que pudieran entrar. Y ahí cometí el error, dije que pudieran entrar al palacio romano. No, ellos entran a la casa del sumo sacerdote, ¿ya? Por eso dice o sea, en eso se sustenta que ese discípulo era conocido de los sacerdotes, del sumo sacerdote, de la aristocracia de Jerusalén, ¿ya? Y es ahí donde se realiza el primer juicio de Jesús, en la casa primero va a una de las casas, no me acuerdo si a Anás y después a la de Caifás, da lo mismo el orden. Y después, más tarde, lo envían al pretorio romano con Poncio Pilato, pero eso es posterior. Y ahí ese discípulo no tenía ningún conocido, el conocido era en el ambiente judío. Lo aclaro porque, bueno, hay que corregir cuando uno se equivoca. Otra cosa que quiero aclarar es que me lo han preguntado varias veces, así que no quedó claro cuando yo lo expliqué. Yo mandé hace ya algunas clases un link que permite acceder al material del curso, tanto a las grabaciones como a los apuntes y también al PowerPoint de apoyo que yo uso. Ese link se usa durante todo el curso, ¿ya? No cambia, es único durante todo el curso, ¿ya? Yo creo que hay personas que entendieron que era clase a clase, pero no, es una vez. Y yo al final de este curso, de esta clase, lo voy a volver a mandar. Lo voy a volver a mandar para que ya lo tengan ya. Y bueno, y si a alguien se le pierde, me lo pide de nuevo, pero quiero que les quede claro que es un único link, ¿ya? Y ahí están ordenadas las clases, por fecha, por número, clase 1, clase 2, 3, la fecha de la clase, y lo mismo con las grabaciones, ¿ya? Así que eso lo voy a volver a mandar al final de la clase para que lo tengan. Muy bien, vamos a iniciar entonces la clase de hoy día. Ya me estoy acostumbrando a utilizar el PowerPoint. Me da más trabajo, pero entiendo que ayuda a la claridad de la clase, así que hoy día también voy a utilizarlo. ¿Lo ven, no es cierto? Que alguien me diga si se ve. Sí se ve. Ya, perfecto. Yo no lo veo. Bueno, hoy día vamos a iniciar. Ahí sí. Va a parecer Borra. va a parecer que nos cambiamos de curso porque vamos a hablar un rato de los sinópticos, ¿ya? En la parroquia el último curso que hicimos fue un curso largo,
sobre lo que se llama la tradición sinóptica, es decir, los tres evangelios y los hechos de los apóstoles. Hay un micrófono prendido, te los encargo. Eh, ¿Por qué vamos a revisar un poquito esta información de los sinópticos? Porque en la clase de hoy día vamos a relacionar el Evangelio de Juan con los sinópticos, ¿ya? Es importante ver qué puntos de contacto hay, po, o qué puntos de coincidencia y qué puntos de divergencia, ¿m? Porque estamos hablando del cuarto evangelio, que obviamente tiene relación con los otros tres. ¿M? Entonces, para eso vamos a hacer una breve introducción al tema de los sinópticos. Los que asistieron al curso que hicimos el año antepasado, bueno, obviamente esto lo vimos con gran detalle, pero yo entiendo que hay muchos alumnos que se han integrado por primera vez a este curso, así que no tienen por qué conocer esto. Por eso prefiero detenerme un ratito en esta introducción a los sinópticos. ¿M? Los sinópticos, eh, la palabra sinóptico significa que eh, que hay una relación estrecha entre estos tres evangelios, Marco, Mateo y Lucas. Están literariamente relacionados. ¿M? Eh, ¿Cuál es la relación? Eh, Hay diversas hipótesis que se han ido planteando a través del tiempo de cómo estos evangelios se relacionan. Es evidente que se relacionan. Yo les voy a mostrar un poquito más adelante una prueba de ello. Pero la manera como están relacionados, no existe una unanimidad de criterio. Ahora, la hipótesis más aceptada, sigue siendo hipótesis, pero la más aceptada se denomina la hipótesis de las dos fuentes. ¿Ya? ¿Qué dice esta hipótesis de manera sencilla? Lo que está en este gráfico. Dice que el evangelio más antiguo de los tres es Marcos. Hay muchas razones que explican eso. ¿Ah? Aquí me lo tienen que aceptar, pues si no tendríamos que repetir varias clases de los sinópticos. Pero el más antiguo es Marcos. Y tanto Mateo como Lucas, ¿ya?, remiten a Marco, es decir, utilizaron el texto de Marco. Se llama hipótesis de las dos fuentes porque también hay que postular una segunda fuente, que se llama la fuente Q, que es una fuente que no tenemos escrita, no se conservó una versión escrita, pero que explica aquellos textos que están solo en Mateo y Lucas y no en Marcos, ¿ya? Por ejemplo, las bienaventuranzas. Nosotros encontramos en los sinópticos, en Mateo, las bienaventuranzas y en Lucas. No son idénticas, pero obviamente el texto, el relato es el mismo, son las bienaventuranzas. Y eso no está en Marco. Entonces la explicación más plausible es que esos textos que solo están en Mateo y Lucas provienen de una fuente que debió existir, que es la que denominamos fuente Q. Y también hay que consignar que tanto en Mateo como en Lucas hay textos propios que no vienen ni de Marco ni de la fuente Q. Por ejemplo, la parábola del buen samaritano está solo en Lucas. Por lo tanto, ahí suponemos que Lucas también tuvo, por así decirlo, una fuente propia. Y lo mismo sucede con Mateo, ¿ya? Bueno, esta hipótesis, como digo, da cuenta de relaciones muy estrechas entre los tres evangelios sinópticos. Esto se refuerza porque además los tres evangelios tienen la misma estructura literaria, ¿ya? O sea, si uno revisa el evangelio, va a descubrir que los tres están construidos de la misma manera.
en 5 grandes conjuntos, ¿ya? O subconjuntos. Primero, viene lo que se denominan las actividades preliminares, que tienen que ver sobre todo con el inicio de la relación con Juan Bautista. Es decir, los 3 evangelios sinópticos parten narrando un poco la historia de Juan Bautista, ¿ya? La revelación de Juan Bautista. Esto es después de los evangelios de la infancia, que es un tema aparte, ¿ya? Tanto Mateo como Lucas en realidad parten narrando los evangelios de la infancia de Jesús, pero ese es un tema distinto. La actividad pública de Jesús es lo que está estructurada de la misma manera, ¿m? Y parte con estas actividades preliminares relacionadas con el Bautista. Después viene el ministerio en Galilea, que es muy importante en los sinópticos, es donde a Jesús le va mejor, ¿ya? Cuando hablamos de las grandes multitudes que siguen a Jesús, cuando hablamos de sus milagros, cuando hablamos de su predicación recibida por la gente, estamos hablando de lo que estos evangelios ubican en Galilea. ¿M? Posteriormente viene un viaje a Jerusalén, que en el caso de Lucas es muy largo. Lucas lo aprovecha para ahí ubicar numerosos textos. No es un viaje físico, ¿ah? En el fondo es un viaje teológico por el cual Jesús se traslada de Galilea a Jerusalén. Y después tenemos la parte final, que es el ministerio en Jerusalén, que se inicia el domingo de Ramos, cuando Jesús entra a Jerusalén, y después tenemos la continuación de la Semana Santa, que es la pasión, la muerte y la resurrección en Jerusalén. Después ahí también hay algunas variaciones porque ubican en distintos lugares las apariciones a los discípulos. En el caso de Marco y Mateo son apariciones en Galilea. Jesús los invita, les dice, vayan a Galilea y allá los veré. Lucas, por su parte, las ubica en Jerusalén. Ahí hay un tema teológico de Lucas, que quiere ubicar a Jerusalén como el centro del ministerio de Jesús. Bueno, este esquema está hecho en un año, en un año, que no quiere decir que la actividad pública de Jesús durara un año, sino que los evangelistas sinópticos, Marcos especialmente, que es el que marca esta estructura, la estructuró en un año, en un año. Ya vamos a explicar que eso en realidad no corresponde realmente a la cronología exacta de lo que hizo Jesús, sino más bien a una mirada teológica, a una estructura teológica. Bueno, ¿cómo se comprueba esto de manera fehaciente, toda esta similitud que tienen estos 3 evangelios? Es que vamos a encontrar una gran cantidad de textos que están presentes o en los 3 evangelios o al menos en 2. Aquí tienen un ejemplo de un texto breve, que es la parábola del grano de mostaza, ¿ya? Este texto lo encontramos en Marcos 4, capítulo 4, 30-32, en Mateo capítulo 13, 31-32, y en Lucas capítulo 13, 18-19. Si uno lo lee, las palabras no son exactamente las mismas, hay una presentación levemente distinta, pero es evidente que el texto es el mismo, ¿ah? Jesús está usando esta metáfora del grano de mostaza para compararlo con el reino de Dios. Es como un grano de mostaza, es la semilla más pequeña que hay, pero una vez sembrada crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo su sombra. Esa misma idea la recoge Mateo, ¿no es cierto? Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas
y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Lucas es más sucinto, pero también la misma idea. Se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su huerto, creció hasta convertirse en un árbol y las aves anidaron en sus ramas. Esto lo vamos a ver muchas veces en los sinópticos. A veces las palabras son idénticas, o sea, está copiado el mismo texto. Y a veces está, como en este caso, un poquito variado, pero la idea es la misma. Estos textos se llaman de triple tradición, quiere decir que los vamos a encontrar en los tres evangelios sinópticos. También existen los de doble tradición, que normalmente no están en Marcos y sí están en Mateo y en Lucas, y que provienen de la fuente Q que les hablaba anteriormente. No vienen de Marcos, sino que vienen de esta otra fuente que tuvieron a la vista tanto Mateo como Lucas. Ejemplo, las bienaventuranzas. Textos que solo vamos a encontrar en Mateo y Lucas. Y después están los textos propios que o solo están en Mateo o solo están en Lucas, como la parábola del buen samaritano, del hijo pródigo, que solo las encontramos en Lucas. Pero como ven, estos evangelios claramente tienen una relación de dependencia literaria, están hechos de la misma manera. Es evidente que Mateo tuvo a la vista a Marcos, trabajó en su evangelio con el evangelio de Marcos disponible, lo mismo Lucas. También está demostrado, no lo voy a explicar ahora porque sería un poco largo, que Mateo y Lucas no se conocieron, sino que ambos tuvieron a Marcos a la vista, pero no entre ellos, no hay un cruce entre Mateo y Lucas. Hay buenas razones, por eso si vuelvo atrás, se fijan que entre Mateo y Lucas no hay una flechita, ¿ya? Cada uno tuvo a Marcos, a la fuente Q y su fuente propia, ¿ya? Pero no trabajaron entre ellos, no se juntaron, no es que Mateo no tuvo a su mano Lucas ni Lucas a Mateo. Insisto, no voy a entrar en detalle cómo sabemos eso, pero hay mucha evidencia de que esto fue así. ¿Mm? Entonces, claramente aquí tenemos un conjunto de evangelios relacionados. Y si por alguna, imagínense, por alguna causa hubiéramos perdido alguno de ellos, bueno, los otros dos nos permitirían, eh, no la totalidad de lo que conocemos por los sinópticos, pero nos permitiría conocer una buena parte. Si solo hubiera llegado a nosotros uno de ellos incluso, bueno, tendríamos también reconstruida buena parte de lo que quisieron contar los sinópticos. Gracias a Dios tenemos los tres, lo cual nos da un mejor panorama. Pero, insisto, los evangelios sinópticos finalmente muestran una misma estructura teológica, una misma estructura literaria, esta idea de reconstruir un año de la vida pública de Jesús, de la actividad pública, ¿ya? Y la relación que hay entre todos ellos. Bueno, dicho esto, vamos a retomar ahora nuestro tema, que es la peculiaridad del Evangelio de San Juan, ¿no es cierto? Esto ya lo hemos dicho en varias ocasiones, lo vamos a repetir probablemente muchas veces, ¿ya? Y aquí estamos en presencia, ¿no es cierto?, de un evangelio literariamente original. Claramente no es un cuarto evangelio sinóptico, no es que Juan haya tomado los tres evangelios anteriores o alguno de ellos y haya decidido construir un evangelio sinóptico más. Ciertamente estamos en presencia de un evangelio distinto. Entonces, aquí surge una pregunta.
es totalmente distinto. ¿Tuvo o no tuvo a la vista los sinópticos? ¿Tiene algunas relaciones? ¿Es coincidente en algunas cosas? ¿Es divergente en otras? ¿En cuáles? Entonces, como ven, aunque estemos estudiando el Evangelio de Juan, hay un momento en que hay que detenerse a ver su relación con los sinópticos, porque también a partir, ya sea de las coincidencias o ya sea de las divergencias, vamos a poder entender mejor también el Evangelio de Juan. Una primera cosa que llama la atención es que acá hay un conjunto de palabras. A ver, voy a retomar algo que yo les dije en la clase anterior cuando veíamos el método histórico crítico, introducido en el siglo XVIII para estudiar más científicamente la Biblia. Una de las cosas que hace ese método es estudiar el lenguaje de los textos, lo que se denomina la filología, ¿ya? Y es una cosa muy interesante porque de repente se descubren cosas como esta, que hay palabras que son muy importantes en los sinópticos, o sea, en los sinópticos a cada rato, aquí usé tres de ejemplo, pero hay más. A cada rato aparece la palabra evangelio, la palabra predicar, la palabra conversión. Son palabras significativas en los sinópticos. Bueno, Juan no las utiliza. Eh, Como digo, estas tres son de ejemplo, hay bastantes más. Y al revés también, hay palabras que usa Juan y que en los sinópticos o no están o aparecen muy poco. Esto es importante porque nos da cuenta de autores distintos, pero de autores que escriben con capacidades distintas. Cuando uno escribe usa un determinado lenguaje, determinadas palabras. Uno no va inventando todas las palabras nuevas. Eso lo vamos a ver claramente en Pablo. Cuando Pablo escribe sus cartas, hay un montón de cosas que él va repitiendo. Ideas, conceptos, saludos, palabras de una carta a otra. Entonces, si de repente analizamos una carta de Pablo en que ya el lenguaje cambia, las palabras cambian, bueno, hay que pensar que a lo mejor ahí estamos en presencia ya no directamente de Pablo, sino de algún discípulo de Pablo. Todo esto se analiza desde los estudios filológicos, ¿de acuerdo? Bueno, otra cosa que vamos a descubrir con Juan es que no reproduce ni un solo párrafo de los sinópticos. Esto que veíamos recién de ejemplo que yo les puse, como la parábola del grano de mostaza está repetida prácticamente en los tres sinópticos, y eso, como les digo, aplica a muchísimos otros relatos, a muchísimos otros textos. Bueno, acá no vamos a encontrar ninguno, ninguno. No hay de decir, mira, es que este texto, en realidad, si vamos a los sinópticos, lo vamos a encontrar igual o muy parecido. No, no reproduce párrafos de los sinópticos. Esto puede tener dos explicaciones, que las vamos a ver un poquito más adelante. Una es que no haya tenido a la vista los sinópticos. Es una posibilidad, ¿ya? Que Juan no los haya conocido o no los haya tenido a la vista. La otra posibilidad es que teniéndonos a la vista no haya querido repetir, no haya querido decir, yo voy a hacer un evangelio propio y no voy a repetir párrafos que ya están en los sinópticos. Ahora, sí hay relatos y temas comunes, los vamos a ver a continuación, ¿ya? Pero aún así están presentados de manera original, no son idénticos, no es una copia del texto sinóptico, sino una elaboración propia del mismo texto, perdón, del mismo relato, ¿ya? Eso es evidente que Juan habla de lo mismo que hablan los sinópticos en una buena cantidad de temas, pero lo hace a su manera, no reproduciendo lo que está
en los sinópticos. Otra cosa importante es que el soporte geográfico y sobre todo el temporal de la narración es diferente. ¿Qué quiere decir esto? Que Juan es muy específico en identificar lugares. ¿Ya? Lo vamos a ver a continuación. ¿Ya? Identifica muchos lugares, especialmente dentro de Jerusalén. ¿Ya? Y su descripción temporal es distinta. Los sinópticos, como les dije anteriormente, encuadran el relato, la narración evangélica, en un año. Es un año, insisto, la actividad pública de Jesús. ¿Ah? Desde que Jesús inicia la actividad pública, ¿no es cierto? En los tres evangelios está asociada al bautismo de Jesús, esa es la primera actividad, si bien se relata un poquito antes la actividad del bautista, pero la irrupción pública de Jesús parte en el bautismo y termina, ¿no es cierto?, en la resurrección, en la ascensión. Eso, si uno lo lleva a tiempo, es un año en los sinópticos. Aquí vamos a ver que es distinto. Bueno, vamos ahora a ver lo que vamos a denominar el interés literario evangélico de Juan. Algo que hay que tener claro es que en el origen, los evangelios no son un fenómeno literario, sino oral. Es decir, nadie andaba con una libreta anotando lo que hacía Jesús, ¿ya? No había un interés cronológico. Nadie andaba diciendo, bueno, hoy día es 18 de febrero, en el calendario judío será otro mes, y Jesús a las 5 de la tarde inició un trayecto hacia Cafarnaúm. Llegó a las 8 de la noche y se fue a dormir a la casa de un discípulo. No hay nada de eso, ¿ya? No es un fenómeno literario, sino son tradiciones orales, ¿ya? ¿Qué es lo que retuvieron sus discípulos? ¿Ya? Mensajes, ejemplos, eventos, pero no en una secuencia cronológica, ¿ya? Eh, lo que los discípulos conservaron fue el mensaje de salvación que Jesús anunció y que tiempo después, tras los sucesos pascuales, son identificados con la persona del Señor resucitado. ¿Mm? Pero eso es posterior. Fíjense que el primer evangelio, Marco, está escrito del orden de 30 años después. No está escrito al otro día, de decir, bueno, el Señor resucitó, se apareció a sus discípulos, ascendió, pongámonos a escribir. Eso no pasa de inmediato. Se necesitan 30 años para tener el primer evangelio. 40, 45, 50 para tener los otros dos. Y casi 70, 80 años para tener el cuarto. ¿Ya? Entonces, estamos en presencia de una predicación evangélica oral que después necesita ser puesta por escrito. Después se dan cuenta que tienen que escribirla, porque si no se va a perder, se va a confundir. ¿Mm? Entonces, en ese momento se dan cuenta de que tienen que escribirla como una crónica biográfica, pero no la tienen. No tienen un registro biográfico, tienen eventos, tienen parábolas, tienen mensajes, tienen la pasión, sin duda, ¿ya? El misterio pascual, ¿ya? Tienen una serie de eventos de Jesús.
Entonces, pero no tienen una crónica biográfica exacta. Mira, esto duró 2 años y medio. Jesús partió aquí, fue para allá, volvió para acá, después hizo esto. No, no lo tienen. Tienen una serie de tradiciones orales que los evangelistas transforman en una crónica biográfica. Entonces, los sinópticos lo hacen en un año. Dicen, bueno, vamos a reconstruir todo lo que tenemos, ¿ya? Entonces, vamos a partir con lo primero que nos acordamos, el bautismo de Jesús, o mejor dicho, Juan Bautista. Después, ¿cómo irrumpe esto? Bueno, con el bautismo de Jesús. Y después, bueno, después hay un montón de eventos que sucedieron en Galilea. Ok, vamos a colocar todos estos eventos en un ministerio en Galilea. Y después, ¿qué sabemos? Bueno, Jesús de Galilea se vino a Jerusalén. Hay un viaje, por lo tanto. Jesús viajó de Galilea a Jerusalén. Y después, bueno, todos nos acordamos de lo que pasó en Jerusalén, que eso quedó grabado a fuego, ¿ya? Que es su misterio pascual, su pasión, ¿no es cierto? Los juicios, el sufrimiento, la condena a muerte, la crucifixión, ¿ya? La resurrección, las apariciones y la ascensión. Entonces, la crónica biográfica se construye en ese momento. Y por eso que los sinópticos la hacen de una manera y Juan la hace de otra. ¿Mm? ¿Y por qué esta diferencia? Porque, bueno, las tradiciones orales que recibieron seguramente fueron distintas. A lo mejor recibieron tradiciones orales comunes, pero también algunas distintas. Recuerden que en Juan tenemos un testigo ocular. Entonces él puede haber dicho, oye, no, pues si yo estuve ahí. No, esto no duró un año, duró más de un año, porque acuérdate, yo me acuerdo que a Jerusalén fuimos más de una vez, no una vez solamente. Entonces, por eso que tenemos estas dos crónicas biográficas, ¿m? Porque son una reconstrucción posterior de los eventos que ellos vivieron con Jesús. ¿M? Pero como digo, los vivieron no con una preocupación de reconstruir su historia, lo que hizo cada día o cada mes, no, simplemente ellos vivieron con Jesús, recibieron, eh, recibieron, digamos, su palabra, su mensaje, su ejemplo, sus acciones, y después reconstruyen esta historia por la necesidad de ponerla por escrito. Entonces, esto es muy importante para entender la lógica evangélica. No es una crónica cronológica de lo sucedido, no. Es poner por escrito el testimonio de toda una experiencia de fe. ¿Mm? Ahora, que ¿tiene un cierto orden cronológico? Sí, lo tiene, ¿ya? Uno puede ir identificando los grandes eventos, ¿ya? Eh, Jesús efectivamente tiene un ministerio importante en Galilea, está documentado, ¿ya? En Cafarnaún, en las ciudades de Galilea. Se traslada a Jerusalén, también se traslada a Jerusalén. ¿M? Eh, ¿Tiene un ministerio en Jerusalén? Por supuesto, también lo tiene. Predica en el templo, se enfrenta con los sacerdotes del templo, ¿ya? Bueno, su misterio pascual sucede en Jerusalén, por supuesto, está claramente establecido. ¿M? Pero no tenemos una crónica precisa, exacta del orden, qué hizo primero, qué hizo después, día a día. No, eso no existe y no era relevante. Incluso más, si recordamos la primera clase, yo les dije que un cambio que tienen que hacer las primeras generaciones fue este tema escatológico que yo les mencioné, el de creer en una parucía inminente. ¿Se acuerdan? En la primera clase yo les dije,
estaba muy difundida la idea de que el retorno del Señor iba a ser pronto. Entonces la necesidad de poner todo esto por escrito no era, no era tan apremiante. Si el Señor va a volver pronto, ¿ya? Entonces no necesitamos, todos tenemos en nuestra mente estos eventos. Bueno, a medida que los testigos directos empiezan a morir, empieza a surgir una segunda y después una tercera generación, se dan cuenta que la parucía no es inminente y que estos relatos, estas tradiciones orales, hay que ponerlas por escrito. Entonces, como decía antes, esto sucede 30, 40, 50 años después. ¿M? Ahora bien, uno encuentra en el Evangelio de Juan toda la actividad de Jesús, toda, ¿ya? No está narrada de la misma manera, con la misma estructura, pero toda la actividad está. Es congruente con los sinópticos en este aspecto. O sea, nosotros tenemos desde el encuentro con el Bautista hasta la resurrección. ¿Mm? Y tenemos el esquema cronológico de la predicación cristiana. No es que nos encontremos con situaciones diversas, ¿ya? Con otro evangelio, no. ¿Está la actividad de Jesús en Galilea? Por supuesto que está. Menos relevante, pero está. ¿Están sus traslados a Jerusalén? Están. ¿Está su ministerio en Jerusalén? Por supuesto que está. Más relevante. ¿Está su pasión, su misterio pascual? Por supuesto que está. Entonces, tenemos la actividad que cubre el ministerio de Jesús debidamente consignada en este evangelio. Pero, como digo, de una manera distinta. Pero no es que aquí surjan realmente otras actividades, ¿ya? Hay relatos propios, sin duda, como sucede en los sinópticos, pero el marco de referencia evangélico del Evangelio de Juan es el mismo de los sinópticos. Eh, Aquí también vamos a reconocer el trayecto narrativo Galilea-Jerusalén, aun cuando, y en esto Juan se acerca más a Lucas, que Lucas considera a Jerusalén como el lugar teológico por excelencia de la predicación de Jesús. Marcos y Mateo centran gran parte de la predicación de Jesús en Galilea, gran parte. De hecho, en esos evangelios, más de la mitad del evangelio, bastante más, sucede en Galilea. Jesús se traslada a Jerusalén más bien al final. Es la última semana, la gran semana en Jerusalén, la Semana Santa. Lucas ya cambia un poco esto. Lucas muestra a Jesús ya más presente en Jerusalén, porque para Lucas el lugar teológico por excelencia de la predicación de Jesús es Jerusalén. Esto se acentúa en Juan. Juan nos va a mostrar buena parte de la predicación de Jesús en Jerusalén y no tanto en Galilea. Lo va a mostrar mucho más presente en Jerusalén. Eh, Otra cosa importante es que Juan ofrece informaciones importantes sobre acontecimientos de la época de Jesús, es decir, sobre el contexto de lo que está pasando. Por ejemplo, ¿cuánto había demorado la reconstrucción del templo de Jerusalén? Este templo que fue el primer templo, el templo de Salomón, del siglo X antes de Cristo, es destruido por los babilonios, ¿no es cierto? 5 siglos antes de Cristo, en los eventos que culminan con el destierro en Babilonia. Ese templo se reconstruye.
Y aquí se dice cuánto demoró en reconstruirse. Dice, 46, los judíos le contestaron, 46 años se han tardado en construir este santuario y tú lo vas a levantar en 3 días. O sea, ahí tenemos un dato propio del contexto histórico de Jesús, ¿no es cierto? ¿Cuántos años se habían tardado en reconstruir ese templo? Tenemos información de cómo se relacionaba el Sanedrín, que era el órgano, digamos, dirigente religioso judío, con el poder romano, que en el fondo los romanos permitían que los judíos mantuvieran una cierta autonomía religiosa, no se metían con eso. No les interesaba tomar el control religioso de los pueblos conquistados. Algo que explicará el por qué Jesús después es juzgado 2 veces, que es el derecho a sentenciar a muerte. Eso también nos lo dice el Evangelio expresamente. Déjenme leerlo. Eh, cuando los judíos ya lo han condenado a Jesús en el juicio judío ante los sacerdotes y ante el Sanedrín, lo mandan a Pilatos. Y Pilatos les dice, haceos vosotros cargo de él y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos contestaron, nosotros no podemos dar muerte a nadie, porque el derecho a sentenciar a muerte era algo que se reservaban los romanos. Entonces eso explica por qué, después de ser juzgado por el sumo sacerdote, por Caifás, Jesús es enviado a Pilato, porque si no, no podrían haberlo ejecutado, haberlo condenado a muerte. Entonces, se fijan, son informaciones propias del ambiente en el cual se desenvuelve el ministerio de Jesús y que las conocemos por este evangelio de manera precisa. Otra cosa interesante es que este evangelio nos da lugares específicos que conocemos específicamente por este evangelio. La ciudad de Caná de Galilea, por ejemplo, que es donde Jesús hará un milagro, el milagro muy conocido, ¿no es cierto?, las bodas de Caná, que solo aparece en Juan. Este es un milagro que no tenemos en los sinópticos. Eh, Se nos nombran algunos lugares emblemáticos, como la fuente de Jacob, que es el lugar donde Jesús se encuentra con la samaritana. La fuente de Jacob es una fuente que está narrada en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? El monte Garizim, que es a los pies del monte Garizim está la fuente de Jacob. Hay lugares de Jerusalén que este evangelio describe con detalle. Por ejemplo, la piscina de Betesda, que es donde Jesús cura a un paralítico. ¿Se acuerdan este relato? Un paralítico que llevaba 38 años tratando de que cuando subía el nivel de la fuente le llegara el agua. Y nunca le llegaba porque se le adelantaban otros. Bueno, Jesús lo cura. En el capítulo 5 de Juan tenemos eso. La piscina de Siloé, que es donde cuando él cura al ciego de nacimiento, después le dice que vaya a lavarse a la piscina de Siloé. Eh, Identifica también el torrente de Cedrón, que es un arroyo que pasa por Jerusalén y que va a desembocar al mar Muerto. El torrente de Cedrón está al lado del lugar donde arrestan a Jesús, donde Judas lo entrega. El pórtico de Salomón, que es un lugar del templo, también aparece. Nos dice Jesús, para la fiesta de la dedicación, caminaba por el templo y estaba en el pórtico de Salomón. Gabatá, que significa empedrado, que es el lugar donde Pilato sienta a Jesús. Hay un rato en el relato en que Pilato le dice, siéntate acá, lo sienta. Bueno, ese lugar se llama Gabatá.
el Gólgota, el lugar de la crucifixión, del cráneo, este monte donde Jesús es crucificado. Todo esto, toda esta información la tenemos en este Evangelio. Y esto, retomando algunas cosas que vimos en la clase pasada, es muy importante porque a Juan se le acusaba de no ser un evangelio judío, no ser un evangelio escrito en Jerusalén en la época de Jesús, sino más bien un evangelio gnóstico posterior, ¿se acuerdan? Bueno, esta información nos dice claramente, oye, no, aquí tenemos un escritor que conoce muy bien las costumbres y aspectos muy importantes de la época y conoce lugares muy precisos especialmente de Jerusalén, y los nombra y ubica relatos importantes en su lugar preciso. ¿Mm? Bueno, vamos ahora a entrar a estudiar un poquito la relación de Juan con los sinópticos, entendiendo dos cosas. Primero, lo que ya dijimos de los sinópticos, que son un conjunto de evangelios relacionados, muy relacionados entre ellos, con una lógica teológica común y con una relación literaria entre ellos. Y por otro lado, tenemos este cuarto evangelio peculiar, distinto, ¿ya? Con una estructura teológica distinta, con una intencionalidad distinta. Entonces, a partir de esa realidad, vamos a ver en qué coinciden estos evangelios y en qué divergen, y cuáles son las explicaciones más plausibles para estas diferencias. Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que hay un conjunto no menor de coincidencias. Hay numerosos episodios comunes que los podemos encontrar en los sinópticos, en alguno de ellos por lo menos, y en Juan. El bautismo de Jesús, la expulsión de los mercaderes del templo, el centurión de Cafarnaúm, el milagro de la multiplicación de los panes, camina sobre el mar, el viaje por el mar, petición de signo, la confesión de Pedro, ¿ya? La unción de Betania, la entrada en Jerusalén, aquí ya estamos en la Semana Santa, ¿no es cierto? El arresto de Jesús, la negación de Pedro, la amnistía pascual, cuando se libera un preso por época de Pascua, Barrabás, las burlas sobre Jesús, su crucifixión, los testigos de la crucifixión, el entierro de Jesús, apariciones a sus discípulos, el milagro de la pesca milagrosa. No es poco, ¿ya? No es poco. Estamos hablando de una cantidad importante de episodios comunes y no son episodios menores. Aquí hay muchos episodios muy significativos. La confesión de Pedro, por ejemplo, ¿ya? Tú eres el Mesías. Cuando Pedro reconoce en Jesús al Mesías. Tú eres el Hijo de Dios, el Mesías. Una instancia muy importante en los sinópticos y que en Juan también está recogida de manera distinta, pero con el mismo concepto. Otra coincidencia que hay que destacar es que entre Juan y Lucas, no entre Juan y los sinópticos, esto es más bien propio de Juan y de Lucas, existe también una afinidad propia. Por ejemplo, en el vocabulario. El vocabulario de Juan y el de Lucas se parecen más que con Mateo y Marco. Encontramos más afinidad entre Juan y Lucas. Algunas concepciones teológicas. La principal, esto de mostrar a Jerusalén como centro, ¿ya?
en desmedro de Galilea. O sea, reconocer que si bien Jesús tuvo un ministerio en Galilea, su ministerio principal, su ministerio, eh, su ministerio más importante es el de Jerusalén. ¿Mm? Bueno, eso también está avalado por el misterio pascual. El misterio pascual sucede en Jerusalén. Lo que pasa es que tanto Juan como Lucas amplían un poco eso a una predicación más amplia. ¿Mm? El ingreso de paganos a la comunidad. ¿Mm? Esto es algo que está mostrado con mayor relieve en Lucas y en Juan. Esto también tiene que ver un poco con el tiempo. Marcos y Mateo son los evangelios. Marcos claramente el primero, entre Mateo y Lucas hay algunas dudas, pero eh, lo más probable es que Mateo sea primero antes que Lucas. Entonces también, a medida que el evangelio es más antiguo, el fenómeno de que están ingresando paganos a la comunidad se hace más patente. Ya a fines del siglo primero era algo evidente y obvio que en el cristianismo la vertiente judía está en disminución y la vertiente pagana es la que está realmente en desarrollo. Entonces eso también está recogido más en Juan y Lucas. Hay algunos datos históricos, por ejemplo, los nombres de Marta y María, ¿ya? Se consignan en Lucas y en Juan. Algunos juicios valorativos, por ejemplo, la manera que tiene cuando Judas abandona la última cena para ir a buscar a quienes van a aprender a Jesús, la expresión que se usa es esta: Satán entró en Judas. Es la manera de decir, mira, Judas ya estaba perdido, ¿ah? Satán entró en él. Es un juicio valorativo, una manera de decir algo. Eso está dicho tanto en Juan como en Lucas. Entonces, esto también nos da algunas pistas de que eh, una posibilidad es que de los tres sinópticos Juan haya tenido a la vista a Lucas únicamente y por eso tenga estas relaciones más directas, o haya tenido los tres a la vista y le haya gustado más Lucas, o se haya identificado más con la versión de Lucas. No, no lo sabemos, pero sí podemos consignar estos elementos, ¿no es cierto?, de afinidad. Esto es importante porque nos habla de que haya tenido o no a la vista los otros evangelios, estamos hablando de lo mismo. No es que Juan haya dicho, mira, yo conocí a otro Jesús distinto al de los sinópticos y por lo tanto quiero escribir otro evangelio. No, no. Claramente los cuatro evangelios están hablando de lo mismo, ¿ya? Pero sí, como digo, con una expresión literaria y teológica que da cuenta de distintos intereses de ambas tradiciones, pero sin duda están hablando de lo mismo. En los evangelios apócrifos, muchas veces esto no se ve, este nivel de coincidencia y de afinidades no se ve. Y por eso que la comunidad los rechazó y no rechazó a Juan, aun cuando entendió que era un evangelio escrito de una manera diferente, pero dijo, bueno, esta es la misma historia, este es el mismo Jesús que nosotros conocimos, ¿ya? Aunque como nos pasa a nosotros hasta hoy día, está escrito de una manera diferente. Bueno, vamos ahora a las divergencias, porque también es importante tenerlas claras, para después, cuando uno entra a estudiar el Evangelio, eh, pueda entender bien por qué en uno hay un tratamiento y en otro hay otro.
hay una divergencia clara de lugar. ¿Ah? En los sinópticos, esto ya lo he dicho varias veces, Galilea tiene una gran relevancia. Es el lugar donde a Jesús le va bien, es el lugar donde Jesús es escuchado, es el lugar donde Jesús es seguido. Eso es Galilea, las grandes muchedumbres. Uno dice, bueno, hay relatos en los cuales se dice miles de personas lo seguían en la multiplicación de los panes. ¿A cuántas personas dan de comer? Dice, eran más de 5.000. Ya estamos hablando de mucha gente. Bueno, eso para los sinópticos está ubicado en Jerusalén. Juan cambia ese epicentro a Judea y en especial a la ciudad capital, que es Jerusalén. ¿Ya? Eso es muy notorio y lo vamos a ver después, que la predicación de Jesús en Jerusalén es ampliamente destacada en el Evangelio de Juan. Bueno, ustedes deben haber escuchado alguna vez que el ministerio público de Jesús duró 3 años, ¿no es cierto? Ese es un dato que a uno, más de alguna vez en la vida, uno le dice, Jesús tuvo de ministerio público 3 años. Entonces uno dice, bueno, si yo leo los sinópticos, es un año, es una Pascua, es un año calendario. ¿De dónde salen estos famosos 3 años? Bueno, salen de acá, porque el Evangelio de Juan menciona 4 fiestas de Pascua. Hay 4 Pascuas a las cuales Jesús asiste a Jerusalén. ¿Ya? Entonces, bueno, si hay 4 Pascuas, quiere decir que estamos hablando del orden de 3 años. Porque para ubicar 4 Pascuas, la Pascua es una fiesta anual. Entonces, la manera de ubicar 4 Pascuas es que a lo menos el ministerio haya durado 3 años. Y hay otro dato relacionado con el bautismo que añade 6 meses más a esta cronología. Entonces, si uno se va a la cronología de Juan, va a encontrar que el ministerio público de Jesús no fue de un año, sino probablemente de unos 3 años y medio. Lo cual no presenta ningún problema de coherencia, porque les reitero, en el caso de los sinópticos estamos hablando de un año teológico, de una reconstrucción teológica hecha en un año. En cambio, acá tenemos un testigo ocular que reconstruye de otra manera. ¿Qué es lo que pensó el autor de Juan? Oye, pero si a Jerusalén fuimos varias veces, po. ¿Te acuerdas que fuimos, por ejemplo, cuando Jesús expulsó a los mercaderes del templo? ¿Ya? Eso es Juan 2:13, po. Lo voy a leer. Juan 2:13 está ubicado al inicio del Evangelio. ¿Y qué se narra en Juan 2:13? Dice, se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas. Entonces hizo un látigo con cuerdas. Bueno, el resto del texto es bien conocido. ¿Se fijan? O sea, ya en el inicio del Evangelio, ¿ya? Prácticamente, porque el capítulo 1 es el prólogo, que tiene una lógica distinta, la vamos a ver después. Pero ya en el inicio del Evangelio está ubicado las bodas de Caná y de inmediato Jesús va a Jerusalén para una Pascua, a celebrar una Pascua, y ahí purifica el templo. Y eso sucede 4 veces en el Evangelio. Entonces, un testigo ocular que está recordando tiene mucha lógica que recuerde más bien un periodo más largo si efectivamente fue así. Entonces, la mayoría de los estudiosos dicen, para reconstruir la cronología de Jesús, este dato es más relevante que el de los sinópticos, porque el de los sinópticos es teológico, no es cronológico. No es que Jesús hizo todo lo que hizo en un año, sino que el
la reconstrucción sinóptica prefirió hacerlo en un año. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque seguramente eran incapaces de hacerlo en detalle durante los 3 años y medio que duró efectivamente esto. Acá, como estamos de una tradición que viene de testigos oculares, y se supone que uno muy importante, entonces es capaz de hacer este ejercicio de reconstrucción. Ahora, sí hay que tener claro también que habiendo material común, se presenta de manera distinta, tanto en contexto como en circunstancia. Y les voy a poner un ejemplo nomás que lo he venido usando. Cuando, cuando se hace, cuando Jesús hace la purificación del templo, ¿ya? Se referencia al Antiguo Testamento. Y la frase usada por Juan es: el celo por tu casa me devorará. El celo por tu casa me devorará. Sin embargo, los sinópticos dicen: está escrito, mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis hecho una cueva de bandidos. ¿Se fijan? El, te- el evento es el mismo. Jesús llega y se indigna por esta comercialización que se está haciendo dentro del templo, ¿no es cierto? Y reacciona, pero el mismo relato está presentado de una manera distinta, ¿ya? Hace un recuerdo, una alusión al Antiguo Testamento distinta. Y en el caso de Juan, después hace toda una reflexión teológica, ¿ah? Y entra en el tema de, bueno, este templo que tardaron 46 años en construirlo, ¿ya? Destruyanlo y yo lo reconstruiré en 3 días. Y está toda la teología ahí ya de su cuerpo como el templo. ¿Se fijan? Eso no está en los sinópticos. Entonces, hay que tener cuidado. Estamos hablando de textos similares que hablan del mismo evento, pero de manera distinta, ¿ya? Otro ejemplo, el bautismo de Jesús está en los sinópticos narrado de la misma manera, ¿no es cierto? Bautizado por Juan, se abren los cielos, habla el Padre: este es mi Hijo amado, escúchenlo, el descenso del Espíritu Santo, eso es sinóptico. Ahora, en Juan también está narrado el bautismo, pero de otra manera, ¿ya? De otra manera, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿ya? Entonces, nos vamos a encontrar con, como digo, con eventos similares, pero narrados de distinta manera. La última cena, en los sinópticos, lo medular de la última cena es la institución de la Eucaristía. En Juan es el lavatorio de pies. Entonces uno dice, ¿es el mismo evento? Por supuesto, es la última cena. Pero los sinópticos enfatizan la institución de la Eucaristía y Juan el lavatorio de pies. Bueno, hay algunos milagros no conocidos por los sinópticos. Por ejemplo, la boda de Caná, la resurrección de Lázaro, la curación del paralítico en la piscina de Bethesda que veíamos hace un ratito, y del ciego de nacimiento, al que envía a limpiarse a la piscina de Siloé. ¿Ya? Esos son milagros que en los sinópticos no los encontramos, no están. Y claramente de una cantidad importante de milagros que están recogidos en los sinópticos, 29, Juan solo recoge 3. ¿Ya? Aquí hay un énfasis distinto. La curación del hijo del funcionario real, la multiplicación de panes y el caminar sobre las aguas. Solo estos 3 milagros están recogidos en Juan, de los 29 que tenemos en los sinópticos. Ya que ahí se fijan un cambio de énfasis importante. Esto después tiene buenas explicaciones también. Juan no está tan interesado en reconstruir
demasiados eventos de Jesús, sino más bien en mostrarnos quién es Jesús, ¿ya? Entonces hay largos discursos, capítulos enteros, detrás de una sola idea. Por ejemplo, el capítulo 6 de Juan hablará del pan de vida, el discurso eucarístico. Entonces, uno revisa algún capítulo de los sinópticos y de repente nos narra 6 milagros en un mismo capítulo. Oye, hizo esto aquí, fue para allá, hizo esto otro, después hizo esto de más allá. Hay más una preocupación por eventos, ¿ya? En cambio, Juan tiene una preocupación, ¿sí? Oye, si está claro que Jesús hizo milagros, ¿ya? Pero con 3 me basta, no voy a escribir los 40 o 50 milagros que hizo Jesús, porque está claro que hizo milagros. Yo quiero reforzar la idea de quién era Jesús, el Hijo de Dios, ¿ya? El que vino a hacer la obra del Padre, ¿ya? El buen pastor, la vid verdadera. ¿Se fijan? Entonces no necesita replicar tantos milagros. También en Juan vamos a encontrar episodios exclusivos, ¿ah? No, aquí hay dos bien significativos. Capítulo 3, toda la conversación con Nicodemo, una conversación bien profunda sobre el nacimiento en el Espíritu, el sentido del bautismo, volver a nacer, esto que a Nicodemo le cuesta un poco entender. La conversación con la samaritana, una conversación teológica profunda, muy profunda, además con una mujer y que además no es judía, es samaritana. Son episodios que tienen muchísimo contenido teológico. Otra cosa de la que hay que hacerse cargo es que hay notables omisiones. Es decir, si Juan tuvo a la vista los sinópticos, cuesta entender que no haya incluido algunos temas. Por ejemplo, el Sermón del Monte, que incluye las bienaventuranzas. Es un tema que uno dice, bueno, si tuvo los sinópticos a la vista, cuesta pensar que no hablara del Sermón del Monte. El envío misionero, el Padre Nuestro, ¿ya? La transfiguración del Señor. Son omisiones importantes. Yo antes les decía que entre Mateo y Lucas sabemos que no hubo relación directa y la razón es esta, que si hubieran tenido relación directa, cuesta mucho explicar que algunos textos quedaran solo en Lucas y no en Mateo. Por ejemplo, la parábola del buen samaritano o del hijo pródigo, ¿ya? Si Mateo hubiera tenido Lucas a la vista, lo más probable es que la hubiera incluido y viceversa. Entonces acá también surge esa pregunta. Si Juan conoció los sinópticos, la verdad es que cuesta entender por qué omitió textos tan significativos como estos ejemplos que les pongo acá. Bueno, también tenemos diferencias de estilo y contenido narrativo. Eh, en la presentación de los discursos, en los sinópticos Jesús habla con sentencias breves. Hay muchas sentencias breves, categóricas. Ustedes son la sal de la tierra, la luz del mundo. Una frase, ¿ya? Y por supuesto, hay muchísimas parábolas para anunciar al reino de Dios. El gran tema en los sinópticos es el anuncio del reino de Dios, ¿ya? Y Jesús utiliza ampliamente en los sinópticos el género parábola. El reino de Dios se parece a un grano de mostaza, pequeñito, y después se transforma en un gran árbol donde acuden los pájaros a hacer sus nidos y a tomar la sombra, ¿ya? Se parece a, qué sé yo, un grano de levadura, ¿ya?
Está lleno de parábolas, de anuncio de la venida del reino y muchas sentencias breves, categóricas. En Juan, en cambio, lo que nos vamos a encontrar son largos discursos, capítulos enteros. Los que siguen el Evangelio diario, en este momento estamos siguiendo un gran capítulo de Jesús, ¿no es cierto? Y el Evangelio parte todos los días con la misma frase, ¿ya? Eh, cuando, Je- cuando Jesús vuelve al encuentro antes de volver al encuentro con el Padre. Esa es la frase. O sea, antes de que Jesús vuelva de donde vino. ¿Y de dónde viene Jesús? Del Padre. Entonces, al momento de volver al Padre, bueno, catequesis teológica profunda. Entonces, ¿y de qué habla Jesús? De lo visto y oído junto al Padre, ¿ya? Y de lo que Él es, ¿ya? ¿Se fijan? Cambia, ya no es el anuncio de la venida del reino, es en el fondo de quién es Jesús, qué es lo que vino a hacer. Vino a hacer la obra del Padre. Y Juan nos quiere decir, ¿quién es este que vino a hacer la obra del Padre? Que quede claro quién es. Entonces, nos vamos a encontrar en los sinópticos con un Jesús que predica el reino de Dios, ¿ya? Y discute mucho la ley y sus interpretaciones, ¿ya? Es un Jesús que legisla mucho, el sermón del monte, ¿ya? Toma la ley del Antiguo Testamento y le da esa ley a través de las bienaventuranzas y a través del resto del sermón del monte, su plenitud y su sentido. Pero ahí nos encontramos un Jesús legislador en forma importante, ¿ya? Se os había dicho que no solo no matar, no solo, sino que, oye, amar a los enemigos. Si uno tiene un problema con un hermano, anda y soluciona ese problema, ¿ya? Es decir, la ley y su interpretación de plenitud y de amor que nos da Jesús está plenamente realizada en los sinópticos. En cambio, en Juan, el interés es revelar a Jesús mismo como el enviado del Padre. O sea, el centro del Evangelio de Jesús es la persona de Jesús, que entendamos quién es realmente Jesús. En los sinópticos vamos más bien a entender qué dijo Jesús y qué hizo Jesús para poder imitarlo, para poder seguir su mensaje. Acá se nos va a enfatizar, bueno, ¿quién es el que está hablando? ¿A qué ha venido? ¿Cuál es su obra? Intentos de explicación. Estas son todas hipótesis, porque en realidad, ¿qué es lo que quiso hacer Juan o los escritores de Juan? En relación a los sinópticos, no lo sabemos, ¿ya? Y la verdad es que se pueden establecer diversas hipótesis porque hay señales en algún sentido y señales en otra. Hay una hipótesis que se llama de la integración. ¿Qué dice esta hipótesis? Que Juan conoció la tradición sinóptica y lo que hizo fue integrarla con sus recuerdos personales. Es decir, la conoció, pero se da cuenta que no cuadra cronológicamente, sobre todo, y temporalmente, incluso geográficamente, con sus recuerdos personales. Él dice, oye, mira, esto está bien, no es que los sinópticos hayan inventado un evangelio, pero claramente no tienen la precisión que nuestros recuerdos de testigo ocular tienen. Entonces, dijo,
aquí en vez de hacer un cuarto sinóptico y mantener esta estructura que no cuadra con mi recuerdo cronológico, lo que yo voy a hacer es, eh, digamos, hacer mi propia estructura, cambiar algunos énfasis y, bueno, también mantener una serie de eventos que están narrados en los sinópticos y que Juan también los va a considerar. Y especialmente el misterio pascual, pues, o sea, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, por supuesto que la iba a mantener, ¿ah? Con algunos cambios también, pero en esencia la misma. Es una hipótesis bastante plausible. Después hay otra que es la de la independencia, que dice, mire, pudo o no haberlos conocido, ¿ya? Pero no quiso ni completarlos ni escribir un cuarto sinóptico, ¿ya? Él quiso escribir su propio evangelio, ¿ya? Y esto no es en mala con los sinópticos, es decir, mira, ya los sinópticos ya hicieron su pega, ya tenemos tres, ya, ok, tienen su fortaleza, tienen sus énfasis, y aquí lo que hace falta es un evangelio un poquito distinto, porque hay énfasis importantes que los sinópticos no han considerado. Se concentraron, como decía antes, más bien en lo que hizo Jesús, en su mensaje, ¿no es cierto?, en su praxis, ¿ya?, en lo que hizo, y no tanto en dejar claro quién es realmente Jesús, cuál es su relación con el Padre, cuál es su relación con el Espíritu, ¿ya? ¿De dónde viene? ¿A dónde va Jesús? ¿Ya? Entonces, esta hipótesis también es plausible porque puede haber dicho, hay que hacer algo distinto. ¿Mm? Bueno, también hay lo que se denomina la hipótesis de la superación. Esta es un poquito peyorativa respecto a los Explícame. sinópticos. ¿Ah? ¿Sí? ¿Le ¿Qué escucho? dijiste? ¿Ah? Tiene que ¿Ah? hablar un poquito más fuerte. ¿No? ¿Aló? No. Bueno, esta hipótesis de superación en el fondo dice, oye, en los sinópticos hay una carencia, ¿ya? Entonces, lo que necesitamos es un escrito que corrija o más bien supere la imagen de Cristo, de Jesús que nos presentan los sinópticos, ¿ya? Y después hay una cuarta hipótesis ya un poquito más extrema, que es de la exclusión, que en el fondo lo que pretendió el autor de Juan fue sustituir la tradición sinóptica y reemplazarla por otra, ¿ya? La mayoría de los autores, yo cumplo con presentar las cuatro, ¿ya? La mayoría de los autores se decantan por las dos primeras. ¿M? La tercera y la cuarta, la verdad, tienen pocos adeptos, pero hay algunos que la, la sustentan. La primera y la segunda son las más reconocidas. Y en el fondo, la gran interrogante que no se resuelve en ninguna de estas hipótesis es si finalmente Juan conoció o no la tradición sinóptica. Porque uno puede decir, tiene necesariamente que haberla conocido, pero no es mandatorio. Lo voy a mostrar a continuación. Pudo o no pudo haberla conocido, ¿ya? El hecho de que haya coincidencia no explica categóricamente que sí los conoció, ¿ya? Como si en el caso de los sinópticos. En el caso de los sinópticos es categórico que Mateo conoció a Marco y que Lucas conoció a Marco, porque hay evidencia científica, ¿ah? De relatos, de párrafos idénticos, ¿ya? Ahí no cabe duda de que lo conocieron. En Juan uno puede decir, oye, pero si usted mismo acaba de decir eh, cuatro, cuatro láminas antes que hay un montón de temas similares, ¿sí?
pero eso no asegura que Juan conoció los sinópticos. ¿Los pudo haber conocido? Por supuesto que sí también, ¿ya? Yo creo que sí los conoció. Yo creo, pero esto ya es personal, yo creo que sí, porque sería, nuevamente, estamos hablando de que en promedio, entre Marcos, Mateo y Lucas y Juan, hay un lapso de unos promedios, unos 30 años de diferencia. Entonces sería difícil, ¿ya?, que una comunidad, no son los tiempos actuales, pero sería difícil que una comunidad que todo indica que estaba en Éfeso, no en España, no en, no sé, a miles de kilómetros, no, estaba en Éfeso, relativamente en el mismo contexto geográfico, no hubiera conocido los evangelios sinópticos, ¿ya? Yo creo que lo más plausible es que sí los conoció, y dentro de haberlos conocido, yo creo que Juan escribe un evangelio distinto. Creo, esto también es un poquito de mi cosecha. Yo creo que él tiene dos grandes razones. Una, cuadrar sus recuerdos personales. O sea, es evidente, ¿ya?, que detrás de la puesta por escrito del Evangelio de San Juan hay testigos oculares y experiencias directas de la vida con Jesucristo. Y esas, ellos sienten que no están tan bien reflejadas en los sinópticos como ellos podrían hacerlo. Y la segunda gran razón, yo creo que es esta idea de mostrar ya no tanto eventos, mensajes, acciones de Jesús, sino quién es Jesús, ¿ya? ¿Quién es verdaderamente Jesús? ¿Ya? ¿Cuál es su relación con el Padre, su relación con el Espíritu? El sentido profundo de su misión trinitaria. Entonces, yo creo que estas dos razones explican que aún conociendo los sinópticos, decidieran escribir algo distinto. Y hay otro argumento en favor de esto que les digo, y es que si ya hay 3 evangelios, puede haber un cuarto, que es distinto decir, mira, es que solo había uno, solo estaba el de Marcos. Entonces, ahí no es tan fácil de decir, oye, yo voy a escribir uno distinto a Marcos. Pero sinópticos hay 3. Entonces, cuando uno dice, ¿por qué Juan no, en la última cena no narra la institución de la Eucaristía y sí el lavatorio de pies? Porque puede haber dicho, oye, la institución de la Eucaristía ya está en los 3 evangelios, más aún está en 1 Corintios, o sea, está en 4 textos importantes. Y puede haber dicho, oye, pero omitieron algo que fue súper significativo, que al final el Señor agarró una palangana con agua y nos lavó los pies, po. Eso es más propio del testigo directo, ¿se fijan? El testigo directo puede recordar eso. Entonces hace sentido que él diga, mira, no voy a hablar de la institución de la Eucaristía si ya lo tenemos muy bien establecido. Voy a hablar de este evento que yo presencié y que no está bien recogido en los sinópticos. En resumen, no es seguro que se haya dado la dependencia entre los sinópticos y Juan. Ahora, ¿por qué no es seguro? Porque los puntos de contacto que existen entre Juan y los sinópticos también se pueden explicar por este dibujo que les pongo acá. Y es que lo más probable es que el proceso haya sido este. Tenemos la vida y las enseñanzas de Jesús. Y después tenemos una tradición oral, no escrita,
Y esa tradición oral se empieza a transformar en colecciones escritas. Entonces, tanto Marcos como la fuente Q, que dan origen a los sinópticos, se pueden haber nutrido de la tradición oral. Pero Juan también lo pudo haber hecho. O sea, esa tradición oral le pudo haber llegado tanto a Juan como a Marcos y la fuente Q, o sea, a los sinópticos. ¿Se fijan? Eso permite que Juan haya conocido buena parte de los sinópticos sin haberlos conocido, porque conoció lo anterior a los sinópticos, la tradición oral. ¿Mm? Entonces, por eso que no se puede asegurar que hay una relación de dependencia entre los sinópticos y Juan. Ahora, finalmente hay que reconocer en la tradición juánica que hay una autonomía, ¿ya? Es una tradición autónoma dentro de la tradición evangélica, ¿ya? Y esa autonomía no tiene nada de malo, no es un problema, ¿ya? Sino que enriquece el panorama global que nos presentan los 4 evangelios. Nosotros hay un montón de cosas importantes que conocemos gracias a los sinópticos. Alabado sea Dios. Pero hay también hay cosas importantes que conocemos gracias a la tradición de Juan. Y alabado sea Dios de nuevo. Entonces, no son tradiciones en pugna, no son tradiciones en que uno tenga que escoger una y rechazar la otra. Muy por el contrario, son tradiciones integradas, ¿ya? Que enriquecen nuestro conocimiento y nuestra visión de lo más importante que es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Así que esto no es, lejos de ser un problema, el tener esta tradición distinta, esta es una riqueza evangélica. ¿Mm? Ahora, a modo de conclusión, es probable que Juan sí conociera una tradición sinóptica escrita, porque es la mejor explicación para las coincidencias. No es la única. Pudo no haberlos conocido y haber obtenido la información de las tradiciones orales, sí, pero la mejor explicación es que sí la conoció y él decide complementarla en este evangelio peculiar que nos da, como digo, una visión completa y muy valiosa del ministerio global de nuestro Señor Jesucristo. Ave María Purísima. No sé si hay alguien vivo por ahí todavía. Sí. Sin pecado concebida. Muy bien, estimados amigos, con esto terminamos por hoy. Yo en un ratito más les voy a mandar de nuevo el link que permite acceder a las grabaciones y a los apuntes. Ese link es para siempre, ¿ah? Es único y les va a servir durante todo el curso. Muchas gracias. Muchas gracias, José María. Muchas gracias.